Se ha hablado mucho del anunciado aumento de velocidad hasta los 350 km/h, un hito que empezaría en algunos tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, pero que podría llegar a otras líneas del país, pero que tiene una serie de pros y varios contras y dudas que te cuento en este vídeo. Ya lo explicamos en un reciente vídeo del canal, la aerotraviesa de Innovación Española será la que hará posible este hito de sobrepasar la barrera de los 300 km/h en aquellos tramos que estén preparados para ello y con los trenes adecuados, incluso alcanzar los 350, colocando desde ese momento a la alta velocidad española en vanguardia mundial, un tipo de traviesa que se irá instalando ya en 2026 y que podría cambiar los viajes entre las dos principales ciudades del país de forma más que notoria, beneficiando también de forma muy notable a Zaragoza y a los viajes transversales entre la ciudad condal y las líneas primero de Andalucía y después hasta Extremadura y Lisboa, aunque se espera que solo afecte a las ciudades más importantes, ya que esas velocidades top solo se podrían ver en los viajes con pocas paradas intermedias, un detalle que se irá comprobando una vez sea posible y Renfe decida qué trenes, horarios y servicios se beneficien de ese incremento. Vamos a empezar por los pros, donde evidentemente destacan las rebajas de tiempos que veremos en esos viajes donde sea posible tales velocidades, que siempre hay que destacar se podrán ver solo en ciertos tramos de la línea y con determinados modelos de tren, con el Velaro de Siemens en Renfe o el ETR1000 de Hitachi con Irio, unas rebajas que serían más notorias en los viajes directos entre Madrid y Barcelona, pero también con los destinos transversales de Andalucía, pues a mayor distancia mayor sería la rebaja de minutos. Pero también será muy importante para Zaragoza respecto a esos mismos viajes, contradiciendo la sorprendente y absurda queja que planteó su alcaldesa al anunciarse la medida por parte de Transportes. Una práctica esta, la de quejarse a las primeras de cambio antes de pensar un mínimo, que últimamente estamos viendo demasiado en políticos de partidos de la oposición y que no les deja en buen lugar. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El otro gran pro o ventaja estaría en las posibilidades que esas rebajas de tiempo ofrecería, sobre todo si ese aumento de velocidad acaba llegando a más líneas, ya que haría posible viajes más largos mucho más atractivos, incluso de punta a punta del país, aumentando considerablemente ese ratio de atractivo que tiene la alta velocidad para competir con el avión, que ahora se suele cifrar en alrededor de 600 kilómetros, por lo que si se implementa en la mayoría de líneas de alta velocidad, podría cambiar de forma radical los desplazamientos entre ciudades y provincias muy alejadas y restar interés al avión, sin tener que desincentivar o multar al mismo como se quería hacer desde Europa. Sin embargo, y aunque pueda sorprender, hay muchos contras, algunos sutiles y otros no tanto, incluso algunos tienen mucha incertidumbre a su alrededor que no se irá conociendo hasta que vayan avanzando los planes de transportes. Pues para empezar, aún no se han dado datos del coste de la sustitución de las traviesas, aunque se presupone que será una operación larga, compleja y cara, teniendo en cuenta las muchas horas de trabajo que requerirá su cambio, y que al deberse de un diseño nuevo y con mucha investigación detrás, será más cara que una traviesa normal, que ya de por sí no es calderilla. Transportes dio a conocer que se necesitarán 1.600 aerotraviesas por kilómetro, y donde se calcularon unas 800 por noche, que será cuando se pueda trabajar en dicho cambio. Pero no se ha hablado todavía del coste de las propias aerotraviesas ni el coste total de dicha sustitución, un dinero que no sobra precisamente y que irá destinado a mejorar, en este caso, una línea de alta velocidad de gran uso, mientras que en otros puntos del país se retrasan obras o directamente no avanzan. El otro tema que ha dado mucho de sí estas semanas ha sido la incesante búsqueda de trenes que puedan dar este servicio y ya de paso refuercen la flota de Renfe, que como hemos contado en varios vídeos está al límite tras los problemas encontrados en los abril o el gran aumento de viajeros, muy por encima de las previsiones más optimistas.
una reacción que ha llegado muy tarde y donde ahora parecen haber entrado las prisas. Por tanto, hará falta la compra de nuevos trenes que además alcancen esas velocidades comerciales de 350 km/h. Trenes que tras descartarse, o eso parece, la opción de la compra de unidades de segunda mano, como contamos en su día, necesitarán de no pocos años para verse sobre las vías y con pasajeros, en lo que podría ser el mayor pedido en trenes de alta velocidad de la historia de Renfe, y que se debería conocer a lo largo de 2026. Actualmente solo los Velaro de Siemens en Renfe y los ETR1000 de Hitachi en Irio son capaces de operar a esas velocidades. Otro problema que llegará con la implementación de esas velocidades será el aumento del coste de mantenimiento en todos los aspectos, desde los propios trenes hasta la infraestructura, ya que la exigencia y desgaste de los materiales será mayor y por tanto la sustitución de piezas, revisiones periódicas y tareas de mantenimiento exigirá una mayor inversión, también en las propias vías, ya que el desgaste de carril, balasto o catenaria exigirá una mayor supervisión, ya que, como se ha podido comprobar durante los periodos más exigentes en tráfico ferroviario, un mal mantenimiento provoca problemas, en algunos casos jornadas negras que dañan mucho la imagen de transportes o las compañías ferroviarias, y solo un mantenimiento constante evitará más problemas. Evidentemente, a más horas de mantenimiento, más horas de trabajo, más plantilla, etc. En definitiva, más costes. Algo que también se espera ocurra en la propia circulación de los trenes, donde siempre se ha mantenido que a partir de ciertas velocidades, en algunas ocasiones 250 km/h, en otras a partir de 300, los costes energéticos se disparan, haciendo por tanto que cada viaje requiera de mayor gasto energético y por tanto menor rentabilidad en cada viaje, lo que podría repercutir en mayor precio en los billetes de esos trenes que circulen a velocidades top. Otro detalle que tendrá que explicar Transportes, llegado el caso, es qué ocurrirá con los cánones, ya que se entiende que el mayor coste de mantenimiento de la infraestructura que ya hemos dicho debería suponer un aumento de los cánones por circulación, algo así como el peaje que las distintas compañías deben pagar al Estado para poder circular, unos cánones que siempre han estado en el centro de la polémica por las quejas de Irio y Wigo, que siempre han asegurado que en España son demasiado elevados y que resta competitividad a sus operaciones, lastrando sus cuentas. Unos números que en 2025 parece que se acercarán por fin al verde, aunque muy sutilmente, y todo tras comprobarse, como contamos en otro vídeo, que la guerra de precios a la baja podría ser historia y que las tres compañías habrían aumentado significativamente sus precios medios, por lo que de confirmarse el extremo de aumento de precios por la subida de velocidad, podría notarse aún más en dichos precios en los billetes. Aunque en el caso de Ablo o Wigo no debería ser tanto, al ser servicios low cost que en casi todos los casos realizan varias paradas intermedias y por tanto apenas rebajarían sus tiempos de viaje. Como veis, muchas dudas aún por resolver, y donde a pesar de que la medida anunciada por Transportes tiene muchos detalles positivos a tener en cuenta, también tendría no pocos en contra, especialmente en lo que se refiere a costes directos e indirectos, por lo que tendremos que estar muy atentos a lo que pueda irse conociendo en 2026 sobre esta medida que seguro seguirá dando mucho de qué hablar. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.